Mi nombre es Luis González, soy médico especialista en medicina crítica y vamos a hablar de la morfofunción cardiovascular y respiratoria enfocada en la atención prehospitalaria para la reanimación cardiopulmonar básica y los primeros auxilios. Hay que aclarar un par de cosas. Primero, que los valores biológicos son valores referenciales, son aproximaciones. No existen valores absolutos y variarán un poco según la población estudiada o el libro consultado. Se ha priorizado en esta conferencia también la clara comprensión de los conceptos generales y no se describen los detalles pequeños de cada proceso. Siendo así, entonces nos vamos a la organización estructural y funcional del cuerpo humano. Dado que la célula es en sí el ente o la unidad estructural y funcional del cuerpo humano, esta célula, cuando se reúnen, forman los tejidos reunidos forman los órganos reunidos formarán los aparatos y sistemas, y estos aparatos y sistemas, funcionando de manera armónica, darán el cuerpo humano. Entonces, cuando hablamos de una célula, estamos hablando de cualquier célula del cuerpo humano. Y cualquier célula del cuerpo humano necesita substratos como, por ejemplo, el oxígeno, la glucosa, el agua, las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, los ácidos grasos, para incorporarla dentro de la célula, procesar bioquímicamente esas sustancias, cumplir su función y después de procesar químicamente esas sustancias va a producir ciertas sustancias que ya la célula no puede seguir metabolizando, no puede seguir convirtiendo. Por ejemplo, el dióxido de carbono, los hidrogeniones, el exceso de agua, ciertos minerales, compuestos nitrogenados. Los sustratos nosotros debemos obtenerlos desde el ambiente, por ejemplo, el oxígeno a través del aparato respiratorio, la glucosa, el agua a través del aparato digestivo. Y todos estos sustratos que se los adquiere desde el ambiente, es el aparato circulatorio quien lo debe transportar hacia todas las células del cuerpo. Una vez que la célula transformó bioquímicamente estas sustancias y produjo estos sustratos de desecho que ya no puede seguir utilizando, también debe eliminarlos hacia el ambiente. Por ejemplo, los compuestos nitrogenados los eliminará a través del aparato nefrourinario y el dióxido de carbono lo eliminará a través del aparato respiratorio. Nuevamente es el aparato cardiovascular quien transportará todas estas sustancias. Para el suministro de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono, que va a ser el tema principal de esta conversación que tenemos, nosotros dividimos en algunas partes de este proceso. El primero es la adquisición del oxígeno desde el medio ambiente hacia los pulmones y la eliminación de dióxido de carbono desde los pulmones hacia el medio ambiente. Esta parte la vamos a denominar ventilación. Entonces, en esta conversación nosotros nos vamos a centrar en lo que es el suministro de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. Para el suministro de oxígeno la vamos a dividir en varias partes. Primero, la incorporación del oxígeno desde el aire ambiente hacia los pulmones y la eliminación del dióxido de carbono desde los pulmones hacia el aire ambiente. Este proceso se denominará ventilación pulmonar. El paso de oxígeno hacia el aparato circulatorio será la difusión o el paso desde el alvéolo hacia el capilar. El aparato circulatorio transportará este oxígeno hacia todos los tejidos del cuerpo y en todos los tejidos del cuerpo este oxígeno será liberado para que sea aprovechado por cada una de las células del cuerpo. Las células, por su parte, transformarán buena parte de este oxígeno en dióxido de carbono que será transportado en cambio desde la sangre, desde la célula hacia la sangre, y en el aparato circulatorio será transportado hacia los pulmones nuevamente para que este dióxido de carbono sea expulsado. Este será el proceso de transporte a nivel de sangre. Tenemos lógicamente el proceso de respiración celular y la regulación de esta respiración. Comenzaremos entonces por lo que es el aparato respiratorio. El aparato respiratorio es el conjunto de órganos que se encargan de la adquisición de este oxígeno desde el ambiente hacia los pulmones y la expulsión de dióxido de carbono desde los pulmones hacia el aire ambiente. El aparato respiratorio está compuesto por las vías respiratorias en sí y por los pulmones. Los pulmones, dicho sea de paso, estarán constituidos por literalmente millones de alvéolos
que son pequeñas bolsitas, a donde debe llegar el aire que contiene el oxígeno para que este oxígeno pueda difundir hacia la sangre. Pero para llegar allá necesitamos de las vías respiratorias. Las vías respiratorias podemos dividirlas en vías respiratorias superiores y vías respiratorias inferiores. Las vías respiratorias superiores, como ustedes pueden ver en las gráficas, por ejemplo, son la nariz, la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. A partir de aquí, a partir de la laringe, vienen las vías respiratorias inferiores, constituidas por la laringe, la tráquea, los bronquios, que se dividirán sucesivamente en bronquios más pequeños y bronquiolos terminales. Estos bronquiolos terminales continuarán dividiéndose y además perderán ciertas capas de su pared bronquiolar y se denominarán bronquiolos respiratorios. A partir de aquí ya empieza a producirse el intercambio gaseoso entre las vías respiratorias y la sangre. Estos bronquiolos respiratorios formarán los sacos alveolares y terminarán en estos millones de bolsitas pequeñitas denominados alvéolos. Entonces existen varias formas de dividir a las vías respiratorias. Vías respiratorias superiores constituidas principalmente por la nariz y por la faringe, cuyas funciones principales son calentar, purificar y humidificar el aire. Esto de humidificar el aire significa incorporar una molécula de agua a esta composición del aire. Vías aéreas inferiores, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos. También podemos dividirlas en vías de conducción y vías de intercambio. Las vías de conducción son las vías por las cuales se conduce este aire sin que se produzca intercambio entre el aire y la sangre. Por ejemplo, la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos terminales. Mientras que las vías de intercambio son las vías en donde sí se produce el intercambio gaseoso entre el aire y los capilares y la sangre. Estos son los bronquiolos respiratorios, los sacos alveolares y los alvéolos. El mecanismo de la ventilación pulmonar. El mecanismo de la ventilación pulmonar sigue el mismo principio que todo fluido sigue para su movimiento, es decir, la ley de Ohm adaptada a los fluidos. Esta ley de Ohm dice que el flujo es directamente proporcional a la diferencia de presiones e inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, para que fluya una sustancia, en este caso el aire, debe existir diferencia de presiones. Mientras mayor la diferencia de presiones, mayor cantidad de flujo. Pero también debe vencer una resistencia. Mientras más alta la resistencia, más difícil será, en este caso, que el aire fluya. ¿Quién es o cuál es el órgano que está encargado de generar esta diferencia de presiones? Básicamente los músculos respiratorios, y dentro de los músculos respiratorios, el principal músculo respiratorio, que es el diafragma. El diafragma lo podemos comparar, y vamos a manera de ejemplo a colocar una jeringa. Si a una jeringa nosotros alamos el émbolo, dentro de esa jeringa aumenta su volumen y se reduce la presión. Esta es la ley de Boyle. A mayor volumen, menor presión. Alamos el émbolo de la jeringa, aumenta el volumen, se reduce la presión. Al haber menor presión que en el ambiente, el aire fluye de mayor presión existente en el ambiente a menor presión existente en la jeringa, venciendo la resistencia de la aguja de la jeringa. Comparativamente, en el aparato respiratorio, el diafragma funciona como el émbolo de la jeringa. Cuando se contrae el diafragma, baja este diafragma y aumenta el volumen de la cavidad torácica. Al aumentar el volumen de la cavidad torácica, se reduce la presión. Como reduce la presión dentro de la cavidad torácica, existe una diferencia de presiones. En el ambiente existe más presión, en la cavidad torácica existe menos presión, que la llamaremos presión negativa. Como existe diferencia de presiones, existe flujo. Y las resistencias están dadas por las vías aéreas. Es importante en la inervación de las vías aéreas que está dada principalmente por el sistema nervioso neurovegetativo, por el simpático y por el parasimpático. El simpático estimulará sus receptores beta 2 y ocasionará dilatación de las vías aéreas inferiores, lo que favorece el flujo, mientras tanto que el parasimpático ocasionará contracción del músculo de las fibras bronquiales que reducirá su calibre y por lo tanto obstruirá el flujo. Esto tiene aplicación
porque nosotros administramos sustancias que estimulen los receptores beta 2 para dilatar los bronquios o que bloqueen los receptores muscarínicos colinérgicos también para dilatar los bronquios. Una vez llegado a este punto, entonces tenemos los volúmenes y las capacidades pulmonares. Los volúmenes pulmonares. El principal volumen al que nosotros estamos habituados es el volumen corriente. El volumen corriente es la cantidad de aire que ingresa en una inspiración normal y tranquila. El volumen corriente también es la misma cantidad de aire que nosotros expiramos durante una ventilación o expiración normal y tranquila. Si después de una inspiración normal y tranquila nosotros realizamos una inspiración profunda, ese es el volumen de reserva inspiratorio. Si después de una expiración normal y tranquila nosotros expiramos el máximo volumen que podemos, ese es el volumen de reserva expiratoria. La sumatoria del volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria es la capacidad vital. Dicho de otra manera, la capacidad vital es el máximo volumen que nosotros podemos movilizar desde una inspiración profunda hasta una expiración forzada. Sin embargo, aunque nosotros realicemos una expiración forzada, siempre quedará aire dentro de los pulmones. Este aire es del volumen residual. La suma del volumen residual con el volumen de reserva expiratoria es la capacidad funcional residual. Lo que interesa finalmente es que el aire que ingresa desde el ambiente llegue hasta el alvéolo. Como se ha dicho anteriormente, existen unas vías de conducción en donde no existe intercambio. Esas vías de conducción están constituyendo el espacio muerto anatómico. Por lo tanto, este espacio muerto anatómico tiene que ser descontado del volumen corriente cada vez que nosotros inspiramos para conocer cuál es la cantidad de aire que llega hasta los alvéolos. Si queremos conocer la ventilación alveolar minuto, entonces será volumen corriente menos volumen de espacio muerto y este resultado multiplicar por la frecuencia respiratoria. La ventilación alveolar minuto será la ventilación efectiva, la cantidad de aire nuevo efectivo que llega a los alvéolos durante un minuto. La composición del gas alveolar y del gas expirado no es la misma composición que la del aire ambiente. El aire ambiente, reduciendo un poco los conceptos y eliminando los gases que están en menor concentración en el ambiente, diremos que está constituido principalmente por un 79% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Se ha mencionado anteriormente que parte de la función de las vías respiratorias superiores es humidificar el aire, es decir, incorpora agua dentro de su composición. Por lo tanto, el aire inspirado que está viajando dentro de las vías respiratorias durante una inspiración está compuesto por nitrógeno, oxígeno y agua. Al llegar a las zonas de intercambio siempre existirá dióxido de carbono. Por lo tanto, en las zonas de intercambio existirá nitrógeno, oxígeno, agua y dióxido de carbono. Cuando expiramos el aire, la primera parte de la expiración será exactamente igual al aire inspirado porque ese aire existente en el espacio muerto no hizo intercambio gaseoso y estará constituido por nitrógeno, oxígeno y vapor de agua. Aproximadamente el promedio de cantidad de oxígeno que tenemos en el aire expirado es de 16%. Este conocimiento nos sirve para aplicar la respiración boca a boca, aunque por motivos de bioseguridad no se le aconseja, pero existe un 16% de oxígeno en el aire expirado en promedio. Adicionalmente, si comprendemos estos conceptos, también comprendemos por qué durante la reanimación cardiopulmonar es importante monitorizar el dióxido de carbono exhalado, puesto que si es que nosotros no realizamos una adecuada compresión torácica durante la reanimación, esa circulación no es efectiva y por lo tanto existirá un espacio muerto alveolar que normalmente no debe existir. Como existirá un espacio muerto alveolar, el aire ingresará hasta las vías de intercambio, no habrá dióxido de carbono y saldrá con poca cantidad o ninguna cantidad de dióxido de carbono.
Por eso es que durante la reanimación cardiopulmonar se mide el dióxido de carbono para evaluar la calidad de las compresiones cardíacas. Una vez llegado el aire a las zonas de intercambio, tiene que producirse esta difusión de gases, el oxígeno desde el alvéolo hacia los capilares pulmonares y el dióxido de carbono desde los capilares pulmonares hacia el alvéolo para que siga el proceso de transporte de oxígeno a través del aparato circulatorio. El aparato circulatorio o el aparato cardiovascular está compuesto principalmente por una bomba impulsora, puesto que nuevamente funciona bajo la misma ley de Ohm de la que hablamos cuando tratamos de ventilación pulmonar. Es decir, el flujo es directamente proporcional a una diferencia de presiones e inversamente proporcional a una resistencia. En este caso, la diferencia de presiones hace mover el flujo sanguíneo y la resistencia impide o se opone a este flujo sanguíneo. Quien genera esta diferencia de presiones es el corazón. En el aparato cardiovascular o circulatorio tenemos la circulación mayor y la circulación menor. La circulación mayor inicia en el ventrículo izquierdo con sangre oxigenada, reparte sangre oxigenada por todo el cuerpo y termina en la aurícula derecha. En la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho la sangre desoxigenada. El ventrículo derecho impulsa la sangre hacia la circulación pulmonar, porque es en el ventrículo derecho donde inicia la circulación menor o circulación pulmonar. La sangre desoxigenada del ventrículo derecho parte hacia la arteria pulmonar, va hacia los capilares pulmonares, ocurre el intercambio gaseoso. Esta sangre desoxigenada se oxigena en los alvéolos y en cambio difunde el dióxido de carbono desde esta sangre capilar hacia los alvéolos. Esta sangre ya oxigenada y con menor cantidad de dióxido de carbono va hacia la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo. La sangre oxigenada para que vuelva nuevamente a iniciar la circulación mayor o sistémica. La bomba impulsora o corazón tiene 4 cavidades. 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas esencialmente reciben sangre de los sistemas venosos, de la circulación sistémica, la aurícula derecha, y de la circulación menor o pulmonar, la aurícula izquierda. Estas aurículas pasan su sangre a cada uno de los ventrículos, la aurícula derecha al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. El ventrículo derecho llevará o pasará o impulsará la sangre desde su cavidad hacia el tronco de la pulmonar a través de la válvula pulmonar, mientras que desde la aurícula izquierda pasará la sangre oxigenada a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo impulsará la sangre a través de la válvula aórtica hacia la aorta y el resto de vasos sanguíneos. Estas válvulas existentes en el corazón son válvulas unidireccionales que impiden el regreso de la sangre desde los ventrículos hacia las aurículas o desde las arterias hacia los ventrículos, permitiendo así únicamente el flujo unidireccional de sangre. Es necesario aclarar algunos conceptos, como por ejemplo que el corazón tiene un ciclo cardíaco. Simplificando, ese ciclo cardíaco está compuesto por sístole o contracción ventricular y diástole o relajación ventricular. Durante la sístole o contracción ventricular, el ventrículo expulsa sangre, el derecho hacia la circulación pulmonar, el izquierdo hacia la circulación sistémica. Durante la diástole, cada ventrículo se llena, recibe sangre desde las aurículas. El ventrículo derecho, sangre desoxigenada desde la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, sangre oxigenada desde la aurícula izquierda. Eso es un ciclo cardíaco, sístole y diástole. El volumen sistólico es el volumen sanguíneo que expulsa un ventrículo en cada contracción. Aproximadamente es de 60 a 70 mililitros. Obviamente, esto cambiará dependiendo del tamaño de la persona, del género, la edad de la persona. La frecuencia cardíaca es el número de ciclos que el corazón tiene en unidad de tiempo. Dicho de otra forma, el número de latidos cardíacos en un minuto. Si multiplicamos el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, tendremos el gasto cardíaco. Se comprenderá que el gasto cardíaco de una persona muy alta y corpulenta no va a ser igual al gasto cardíaco de una persona muy pequeña y delgada.
Para esto nos sirve el área de superficie corporal de cada persona. La persona que es muy alta y corpulenta tendrá un área de superficie corporal mayor. La persona que es delgada y pequeña tendrá una superficie corporal menor. Si dividimos el gasto cardíaco que tiene una persona para su propia área de superficie corporal, tendremos el concepto de índice cardíaco. Es decir, índice cardíaco, gasto cardíaco para área de superficie corporal, y ahí sí podemos comparar una persona con otra persona porque serán valores muy parecidos. La presión arterial es la presión o fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes de las arterias. Si existe un ciclo cardíaco compuesto por sístole y por diástole, entonces la presión arterial también será presión sistólica y presión diastólica. La presión sistólica es la presión ejercida por la sangre contra las paredes arteriales durante la sístole ventricular. Y la presión diastólica es la misma presión de la sangre ejercida sobre las paredes arteriales, pero en la diástole ventricular. Obviamente la presión sistólica será mayor y la presión diastólica será menor. La diferencia entre las dos presiones se llama presión diferencial o presión de pulso. Si nosotros pudiéramos medir milisegundo a milisegundo la presión durante todo un ciclo cardíaco, es decir, durante la sístole y la diástole, eso es la presión arterial media. Existen fórmulas que nos permiten aproximarnos a la presión arterial media. Por ejemplo, presión sistólica menos presión diastólica dividido para 3, y este resultado sumarlo a la presión diastólica. Esta es una forma de aproximarnos a la presión arterial media. ¿Qué importancia tiene la presión arterial media? Que es la presión promedio con la cual la sangre ingresa a irrigar un determinado órgano. La resistencia está dada por todos los vasos sanguíneos que conforman el aparato circulatorio. Si hablamos de la circulación mayor, entonces será la aorta, las arterias grandes que nacen de la aorta, las arterias medianas que nacerán de cada una de esas arterias, las arterias pequeñas, las arteriolas, los capilares. Estos capilares se reunirán para formar vénulas, estas vénulas se reunirán para formar venas medianas, estas se formarán venas grandes y finalmente llegarán a la aurícula derecha dos grandes venas, vena cava superior y vena cava inferior. Todo este sistema está ocasionando resistencia al flujo. Sin embargo, los vasos que mayor resistencia ofrecen son las arteriolas. Por eso es que se dice normalmente que las arteriolas son los vasos de resistencias y están conformando las resistencias vasculares sistémicas. Si nosotros multiplicamos el gasto cardíaco por las resistencias vasculares sistémicas, entonces tenemos la presión arterial, que es el producto de estos dos factores. Una parte importante de esto es el componente, que es la sangre, tanto en cantidad como calidad sanguínea, para poder entregar la suficiente cantidad de oxígeno a las diferentes células del cuerpo y que puedan funcionar de manera adecuada. Gracias.